que la mayoría trató de ver. Entonces, específicamente, esta semana nos corresponden métodos de entrenamiento del sistema energético aeróbico, ¿verdad? Creo que ya todos tenemos conocimiento sobre el sistema energético. Habla de 3 minutos en adelante, ¿verdad? Predominante en las capacidades de resistencia o en los deportes de fondo o medio fondo. Los métodos que vamos a trabajar específicamente son el método continuo, método fraccionado o interválico, método de repeticiones, método de entrenamiento modelado y método de competición o control. Vamos con el primero, que es el método continuo. Su nombre lo dice, ¿verdad? Es un método que se trabaja con la misma intensidad desde el inicio hasta el final, sin hacer ninguna pausa. En este método es rutinario porque se le da una carga al individuo de cierto tiempo, de cierta distancia, donde él tiene que empezar a una misma intensidad y terminarla a esa misma intensidad. Hablamos de intensidad, se puede valorar a través de la frecuencia cardíaca o el VO2 max, ¿verdad? Entonces, en este método se tiene que trabajar o se tiene que tener en cuenta los niveles psicológicos, porque mantener una carga prolongada por un tiempo determinado, el cuerpo sufre alteraciones morfológicas y la psicología viene a ayudar a mantener esa carga o ese estrés deportivo prácticamente. El método continuo se divide en dos, en un continuo uniforme y un método continuo variable. Las dos variaciones, como su nombre lo dice, son continuos. Lo único que cambia es la situación de la intensidad que se maneja en ambos. En el método continuo uniforme, su nombre lo dice, es uniforme la carga que se tiene y es de un mismo nivel hasta llegar al mismo nivel de la intensidad que se maneja. Obviamente este método continuo uniforme se trabaja más en el periodo preparatorio, donde, valga la redundancia, se trata de tener al individuo en un volumen máximo de capacidades físicas, de resistencia. Entonces, de esto se trabaja el método continuo uniforme. El método continuo, hay otro que aparece en cafecito en su pantalla, método continuo extensivo. Este método tiene sus variantes o tiene sus capacidades que se trabajan de esta manera. Siempre cada método va a tener sus directrices de trabajo. ¿Y cuáles son específicamente? Su intensidad y su volumen. Sobre esas capacidades o sobre esa información vamos a determinar qué método estamos trabajando. Si el método continuo uniforme, sobre el método continuo extensivo o el intensivo. Entonces, por ejemplo, en el método continuo extensivo, como su nombre lo dice, es extenso, entre más tiempo, mucho mejor. Entonces, la intensidad va a estar baja o media, dice. Cuando tenemos un tiempo grande, no podemos tener también la intensidad alta. La tenemos que tener baja o media. ¿Cómo podemos medir la intensidad? Lo podemos medir a través del VO2 max. Ustedes ya tienen la fórmula, cómo sacarla, no nos vamos a detener mucho en esto, pero el VO2 max lo podemos sacar entre el 50 al 70%. Es la intensidad baja o la intensidad media. El volumen, hablar de volumen es cantidad, es alta, ¿verdad? Entonces, aquí nos refiere que es de 30 a 2 horas que se tiene que trabajar en el método continuo extensivo. Cantidad, hablamos de 30 minutos, atletas de nuestro medio en 30 minutos hacen alrededor de 10 kilómetros o de 7 a 10 kilómetros hacen algunos y en 2 horas incluso algunos ya terminan una medio maratón o incluso 45 kilómetros. Entonces, si hablamos en kilometraje, todos estos van a tener algunos efectos que causan, van a tener mejoras, pero sobre todo lo que trata es de mejorar la eficiencia de la capacidad
aeróbica, ¿verdad? Abajo en la parte como verde musgo, en esta parte de su pantalla izquierda donde dice método intensivo. Esto es contrario al método extensivo. Aquí lo que se trata de obtener es que la intensidad sea un poquito más alta, ¿verdad? Entonces, la intensidad tiene que estar entre media y alta. Y el volumen es medio o alto también. La intensidad la vamos a trabajar de un 70 a un 80% del VO2 máximo. Y el volumen lo vamos a trabajar de 30 minutos a 90 minutos. Ya no llegamos hasta las 2 horas, sino solo nos quedamos en hora y media. Entonces, ¿por qué? Porque la intensidad sube más. Entonces, el individuo ya no puede mantener la intensidad con más de hora y media, sino solo se queda en 30 minutos a 90 minutos. Los efectos que tiene, mejora sobre todo el metabolismo. Ambos métodos mejoran el metabolismo, ambos mejoran la capacidad del VO2 max, ambos tienen la capacidad de aumentar el volumen de la frecuencia cardíaca. Todo es a través del sistema energético aeróbico. Esto es el método continuo. El método continuo variable. Se recuerdan que aquí abajito está método, en la segunda diapositiva decía método continuo variable. Entonces ahora vamos con el método continuo variable y se caracteriza por la variación de la intensidad durante la realización del trabajo, pero sobre todo que sean sin interrupciones. La base del método continuo, vuelvo a repetir, es que sea sin interrupciones. Pero como tiene el otro apellido que dice variable, lo que va a variar ahí es la intensidad. Por momentos la intensidad va a ser alta, por momentos la intensidad va a ser baja o media, y por momentos también vuelve a subir, y por momentos se mantiene, por momentos se baja. Es variable la intensidad, pero nunca se le pide, o en este método nunca el atleta o el niño va a detenerse, va a hacer pausas, nunca. Por eso es método continuo. Se trabaja durante el aumento de intensidades en las velocidades altas y en disminución en velocidades bajas o medias, ¿verdad? Es lo que decíamos. El método continuo variable tiene 3 métodos más. El método continuo variable 1, método continuo variable 2 y el método continuo de Farlek. El método continuo variable, vamos a trabajar, su intensidad es media. Se representa a un nivel de trabajo subaeróbico, la capacidad que se tiene que tener entre 60 a 70% del VO2 máximo. El volumen en el momento más intenso, se tienen que trabajar 5 minutos de momentos intensos. Por ejemplo, vamos a trabajar 40 minutos, vamos a trabajar este método. 5 minutos en intensidad intensa y tenemos después 3 minutos a menor intensidad. Es como que se recupera, tal vez, pero no es tanta la recuperación, sino la intensidad es un poquito menos. Por ejemplo, la máxima intensidad podría ser 70% los 5 minutos y los otros 3 minutos a un 60%. Entonces, así se trabaja el método continuo variable. El método continuo variable 2 es un poquito más exigente. ¿Por qué? Porque la capacidad del VO2 max se trabaja de un 70 a un 80%. Podemos decir que los momentos intensos son de 3 y 5 minutos. Podemos trabajar la intensidad en esos minutos, durante esos 40 minutos, y luego bajar otra vez a 3 minutos a intensidades medias, prácticamente para recuperar lo que ya hicimos en la intensidad alta, sin descanso.
Esto es el método variable 2. El método variable, perdón, el método de Farlek, creo que la mayoría lo hemos escuchado. Y el método de Farlek, este método responde a las características generales del deportista como tal. Esto quiere decir que según el deportista va poniendo la intensidad con que va trabajando. No específicamente se sobreentiende que el deportista va a mandar a qué intensidad está trabajando. No. Nosotros como entrenadores conocemos el VO2 max, la frecuencia cardíaca máxima que él tiene. Entonces vamos a trabajar y a darle parámetros para trabajar que ellos tengan las variaciones en su entrenamiento. Entonces al atleta se le dice que va a correr 40 minutos donde él tiene que variar sus velocidades, por decirlo de esta manera, su intensidad. Esto lo podemos trabajar con ayuda de los terrenos que tengan ciertas diferencias, que tengan ascendentes, que tengan descendentes, que tengan planicies, porque ahí podemos darle a entender al atleta que en las capacidades o en las curvas ascendentes, obviamente la intensidad va a bajar porque es una subida. Todos cuando corremos una pendiente, pues tratamos de hacerlo a nuestra mayor intensidad, pero obviamente no llegamos porque es una carga grande. A comparación cuando estamos en un lugar plano o en una pendiente hacia abajo, pues obviamente la capacidad aeróbica va a desarrollarse mejor porque la velocidad, la gravedad nos ayuda a hacerlo más rápido. Entonces, el método Farlek, en resumen, es correspondiente a la capacidad del atleta, poniéndole los parámetros de tramos de carretera, tramos de montaña, para que él tenga variaciones en su intensidad. Luego tenemos el método fraccionado. El método fraccionado específicamente o interválico se refiere específicamente cuando vamos al gimnasio, por ejemplo. Cuando nosotros nos ponen una carga de hacer, ¿qué le podría decir? Despechadas, abdominales, durante el tiempo de 3, 5 minutos. Entonces vamos a trabajar esa cantidad, pero luego ya nos podemos recuperar. Entonces las duraciones de estas son pausas variadas. Podemos hacer micropausas siempre y cuando mantener siempre el volumen de la frecuencia cardíaca que se quiere. Por ejemplo, si quiero trabajar este método, tengo que trabajar en una frecuencia cardíaca de un 60, de un 80, 90% y mi recuperación solo tiene que llegar al 70% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, de esto se trata el método fraccionado o interválico. El método de repeticiones es el que a veces más común, es el más común y es el que a veces nosotros inconscientemente hemos trabajado. Se trata de lograr cierta distancia a través de repeticiones. Por ejemplo, tenemos que correr 10 kilómetros, vamos a hacer 10 repeticiones de 1 kilómetro. Sumamos 10 kilómetros. Son repeticiones que estamos haciendo con un volumen para alcanzar. Entonces, esto tiene que tener siempre un descanso. El descanso que debe de tener siempre son micropausas. La intensidad tiene que ser muy alta y la recuperación muy larga. Entonces, ahí nosotros podemos entender de que podemos hacer a través de método de repeticiones. Luego tenemos el método de entrenamiento modelado. Esto específicamente se trata a modelar como que una competencia como tal. Este tipo de entrenamiento imita las características
de la prueba a realizar por el atleta. En la primera parte del entrenamiento se prestan cargas con una distancia mucho más corta que la competición. Por ejemplo, estamos entrenando a nuestros chicos se podría decir que en el mini atletismo. Vamos a entrenar similar a la competencia, por ejemplo, la Fórmula 1, similar a la competencia, que son 12 minutos, si no mal recuerdo, Fórmula 1, pero vamos a darle tiempos de 7, 8 minutos, para que ellos vayan entendiendo que es una competencia, pero de forma ascendente, que es un entrenamiento modelado según a la competencia real. Y tenemos por último el método de competencia o control. Específicamente es darle al atleta o al grupo de atletas una competencia como tal, y podemos, a través de eso, podemos analizar nuestros avances. Algunas consideraciones que podemos tener es la realización de distancias competitivas. Otra es la mayor duración. Por ejemplo, si nuestra competencia dura 10 kilómetros, por ejemplo, el tiempo es de 40 minutos. Les vamos a dar 50 minutos para que sea un poquito más la carga y mayor duración. La intensidad debe de ser un poquito reducida. ¿Por qué? Porque hay mayor tiempo. Si queremos también hacer distancias cortas, lo podemos hacer también. Y eso también, si vamos a hacer distancias cortas, va a ser menor la duración y menor la intensidad. Hasta el momento, ahí estamos con la presentación. Y ahora viene el arroz con pollo, como dicen los cubanos, de la tarea. Aquí tenemos nuestra competencia, que ustedes construyan su conocimiento con relación a los métodos de entrenamiento deportivo aeróbicos aplicable a la realidad deportiva nacional. Son 6 puntos los que se van a desarrollar, divididos en 2 tareas. La primera es un laboratorio, valor 3 puntos. Desarrollar un laboratorio de 15 preguntas con su respectiva respuesta sobre los tipos de métodos de entrenamiento del sistema energético. Lo que acabamos de platicar, 15 preguntas con su respectiva respuesta. Es más que todo para que ustedes tengan y construyan su conocimiento en relación a los tipos de métodos de entrenamiento energético aeróbico. Tarea número 1. Tarea número 2, unidad de entrenamiento. 3 puntos. Desarrollar 3 sesiones de entrenamiento de cualquier deporte a su elección. Y vimos alrededor de, específicamente 12 métodos. Y ustedes por cada sesión de entrenamiento tienen que escoger un método y lo tienen que desarrollar. Entonces, obviamente, en la sesión de entrenamiento entra su parte inicial, su parte principal, su parte final, el tema técnico que van a trabajar de su deporte, y el tema físico entra el desarrollo de la capacidad física a través de los métodos de entrenamiento. Eso es lo que tenemos. Y en la nubecita azul, porque por eso les estaba haciendo el diagnóstico antes de la clase, estaba viendo de que ustedes tienen ese dilema de que tienen cierto, ¿cómo les podría explicar? Como que tienen preferencias por hacer un tipo de tarea. Algunos se manifestaron que los videos son muchos, otros les gusta hacer más videos porque es más práctico. Entonces, aquí hay una tarea opcional: desarrollar un método de entrenamiento, grabarlo y subirlo al canal de Facebook. Son 3 alternativas que tienen ustedes aquí enfrente. De esos 3, tienen que desarrollar 2, ya sea si desarrollan el laboratorio y el video, o la unidad de entrenamiento, las 3 unidades de entrenamiento y el video, o el laboratorio y la unidad de entrenamiento. No sé si me he dado a entender hasta el momento o tienen dudas sobre la tarea. Con la tarea de la... ¿Mande?
La tarea de la nubecita, ¿cómo se va a desarrollar? La tarea de la nubecita es una tarea opcional. Al decir opcional, quiere decir de que usted puede exonerar o el laboratorio o la unidad de entrenamiento, ¿verdad? La tarea opcional es desarrollar un método de entrenamiento. De todos los que platicamos, usted puede ver su definición, ver su contenido y ver su intensidad, volumen y decir, bueno, yo quiero desarrollar este método. Entonces usted lo pone en práctica, usted se graba, ya sea que usted lo va a hacer o pide ayuda a uno de sus chicos, obviamente preferiblemente que sean chicos adolescentes, y desarrolla este método de entrenamiento. Personas que también sean entrenadas o no entrenadas, pero que desarrollen alguno de los métodos. Con su parte inicial, su calentamiento, hace el método y ve usted cómo se hace ese método. Se los decía, en una de las clases, el objetivo de esta clase o de este curso es casi práctico. Casi no nos vamos a estar tanto acá de que viendo tanta metodología de teoría, sino es desarrollarlo de una vez en el campo. Si no hubiera estado esta situación de esta pandemia, pues casi todas nuestras clases se hubieran desarrollado en, en el complejo o en alguna actividad al aire libre, porque el objetivo es de que ustedes aprendan y sientan cómo es estar en un método de entrenamiento y vean cómo aplicarlo, vean cómo se siente el atleta cuando se le pone una carga. Pero como no nos da tiempo o no lo podemos hacer así en conjunto, pues se puede hacer individualmente, porque ya me di cuenta que muchos, pero no decir la mayoría, tienen aire libre, tienen campos al aire libre, perdón. Entonces, los que tuvieran y tienen esa opción de grabarse, de haciendo un método, pues pueden hacerlo. Considero que es un poquito menos a las otras dos alternativas que están acá, pero esta es la tarea específicamente. Luego, grabarlo, subirlo al canal de Facebook, lo que siempre hemos hecho. Sí, señor Mariel, pide la palabra. Sí, Lick, solo una pregunta. Por ejemplo, usted estaba leyendo unos 3 métodos que estaban ahí juntos. Era uno que era, parece que un nivel medio y bajo, y el otro que era intenso y medio. De esos son los que usted dice que son los métodos que tenemos que usar para trabajar la tarea si queremos hacer el video. Usted puede hacer ¿O cualquier no es tipo, de esos? no, usted puede hacer cualquier método que está en la presentación. Vuelvo y vamos a dejar un poquito este espacio y les voy a compartir, Clic, perdonen. y luego a colocar todavía, permítame un ratito. ¿Cuántos métodos tenemos en estas presentaciones? Tenemos 5 métodos. El método continuo se divide en 2, ¿verdad? Que es el método continuo uniforme y el método continuo variable. El método uniforme que está aquí, el inciso A, incluso se divide en todavía método continuo uniforme, método continuo extensivo y método continuo intensivo. Ahí tenemos ya alrededor de 4 métodos. Entrar aire. Luego tenemos método continuo, método fraccionado o interválico. Asesina. Entonces, este es el método continuo variable. Tenemos todavía 3 métodos más. Luego tenemos el método fraccionado o interválico y tenemos el método de repeticiones. Perdone, el tenemos anterior el método era el que yo le estaba modelado. comentando. De cualquiera de los métodos usted puede trabajar. Cualquiera de todos, cualquiera. Tenemos Pero alrededor. en el 7 hay que trabajar los 3 que aparece ahí. No, solo uno, solo uno. Clic. Solo uno, solo uno. Ese era el que yo le preguntaba. Si usted quiere trabajar el método continuo variable 1, trabájelo. O si quiere trabajar el método de Farlek, trabájelo. Entonces solo es uno. Ah, ya. Uh-huh. Sí. Esa era mi pregunta. Entonces sí estoy bien así como se la había preguntado, así como pensaba yo. Exacto, ahí estamos. Lick, disculpe. Pregunta. Dígame. Ronald estaba pidiendo primero la palabra. ¿Yo?
Dele, señor Nereida. En el caso de los videos, Lick, ¿podemos apoyarnos entre nosotros? Sí, se pueden apoyar. ¿Sí? Gracias. Bueno, ya solo nos queda un minuto. Vuelvo a repetir. Tienen ustedes 3 opciones. Laboratorio, unidad de entrenamiento o la tarea opcional del video, de los cuales yo necesito 2 que presenten, ¿verdad? Entonces, únicamente ya va a terminar nuestro tiempo. Si en caso tienen alguna duda, llamarme o escribirme para solucionar ya personalmente la duda. Fecha de entrega, miércoles 10, antes de las 23 horas, al correo o al canal de Facebook. Ahí estamos. Muy bien. Permítame un ratito. Alguien que me pueda tomar una captura de pantalla de todos los asistentes ahorita, antes que se termine. Permítame. Aquí estamos. Les voy a tomar una foto antes de que se termine la conversación. Ahí estamos. Permítame. Ahí estamos, chicos. Bueno, muchas gracias. Se cuidan.